Coquimjiba. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Coquimjiba y bienvenidos a nuestra cocina. Estamos aquí hoy para hacer una quiche de queso gruyère deliciosa. Lo que vamos a necesitar será 150 gramos de queso gruyère que lo he rallado así, más o menos grueso, quedará mejor así. 200 mililitros de nata fresca, una pizca de sal, también pondremos una pizca de nuez moscada, 2 cucharas o 3 más o menos de soperas de agua fría, 100 gramos de mantequilla que también debe estar fría, los 4 huevos, 200 gramos de harina de trigo y vamos a necesitar una pizca también pequeña de mostaza Dijon. Y antes de empezar, vamos ahí, por favor, abajo, te voy a esperar. Suscríbete porque no seguiremos mientras no estés suscrito y que, bueno, el like lo puedes dejar para de aquí a poco, pero queremos vuestras suscripciones y así podremos crecer más en el canal y también activar notificaciones, ¿ok? Vamos a ello. Una cosita a vosotros brasileños, que sepáis que me imagino que ya lo sabéis muchos, pero los subtítulos están puestos aquí abajo en portugués de Brasil, porque tenemos mucha gente que nos sigue en Brasil. Y lo digo en portugués. Brasileiros, podéis ver el programa com as legendas em português do Brasil. Você pode aí buscar na opção na tela que tem a opção de legendas. Vocês encontram aí, pode ver o programa com as legendas em português. Alô? Não precisa aí ficar tentando entender o castelhano se você tem dificuldade. Então, vamos lá? Vamos começar. Vamos a empezar. Yo ya quería seguir en portugués. La harina y la pizca de sal la vamos a tamizar. Algo siempre muy útil con la harina para evitar que queden grumos. A veces hay bolitas. Ya la sacamos. Ya la tenemos. Y ahora, así como está la mantequilla, está bastante dura, la vamos a trabajar aquí hasta conseguir formar una masa homogénea, pero con la mantequilla aún fría. Inés, mirad eso que estamos haciendo. Hemos comprado harina, que a mí me gusta comprarla en bolsas de papel. Mantequilla, también con el mínimo posible de residuo para hacer la base de nuestra quiche. Sí, si queréis comprarla hecha, vale, pero pensad en eso, el plástico, porque siempre viene en plástico. Entonces, ya veis que es muy fácil hacer esa masa. Ya veréis que no os costará nada, será súper fácil. Ya la tenemos, aquí está la mantequilla mezclada con la harina, tiene esta textura. Vamos a añadir el poquito de agua, porque va a dar un poquito más de humedad. El efecto es ese de aquí, ¿vale? Que queda un poco más húmeda, nada más. Y vamos a echar un huevo, lo hemos batido más o menos, no hace falta estar muy batido. Aquí está. Y vamos a conseguir la masa, que es la base para la quiche. Y de aquí, de esta masa, nos salen 2 recetas, ¿ok? No he querido hacer solo una justa porque medio huevo sería un poco raro, ¿no? Malgastar un huevo. Entonces hago la masa para 2 recetas y la guardaré para otro día, o si quiero la puedo congelar también y ahí aguanta súper bien. Ahora, eso de aquí ya está, es así, es una masa pegajosa. La vamos a poner, envolver en un plástico film y la vamos a dejar dentro de nevera más o menos unos 20 minutos, que será más o menos el tiempo que gastaremos para preparar el relleno. Y entonces la estiraremos. Ya veréis qué bonita que es esta masa y qué fácil es hacerla. Chiquis, esta de aquí es la masa que la hemos filmado a piel. La hemos metido en la nevera, la he chapado así para que se enfríe más rápido. Ahora la vamos a estirar
aquí encima de la piedra. Como está, nos va a sobrar la mitad y luego la guardaré, entonces o haré otra quiche en otro momento. Si Dani tiene mucha hambre, igual tendré que hacer una otra quiche luego más para cenar. Entonces ya está hecha, tengo la masa. Aquí vamos abriendo, la abrimos así, no se engancha, es pesada, dura, pero con el rulo se puede ir aplastando y abriendo sin problema. Henna, ya la tenemos bien estirada. Entonces lo que hacemos es sacarla de aquí. Como veis, es muy fácil manipular, ningún problema. La pondremos sobre nuestra bandeja y lo vamos a ajustar bien aquí dentro. Si hubiera separado la masa, estaría más o menos justa, pero no sería tan fácil este trabajo de aquí ahora. Entonces yo prefiero hacerlo así, con la masa doble. Preparo bien, la estiro bien y todo lo que sobra aquí después me dará para otra masa. Ok, y ahora aquí con el rulo la vamos a cortar. Sacamos la parte que no nos interesa. Aquí así. Aquí tenemos la mitad de la masa. Con eso vamos a hacer otra quiche. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, pero quiero hacer una cosa que es ajustarlo bien aquí para que coja bien la forma, que quede bonita. Y aquí. Eso es. Hay un poco de aire aquí. Podéis observar eso, ¿sabes? Sacar el aire que quede aquí por los lados para evitar que no coja la forma exacta de la bandeja. Ya. Aquí lo tenemos. Ok, y ahora agujereamos la masa con las puntas de un tenedor y tengo siempre eso para cuando voy a hacer quiche. Lo tengo en casa, lo guardo porque no hace falta tirarlo, es tontería. Y tengo frijoles que los utilizo para dar peso en el papel de plata, para que cuando empiece a asarse, hornear, que empiece a cocerse, que no se levante, no deshaga la forma de la base de la masa. ¿Okay? Ahora la metemos en el horno a 180 grados durante 15 minutos y luego echamos el relleno por encima. Ya veréis, deliciosa. Tenemos la masa en el horno. Vamos a aprovechar y preparar el relleno, que es algo facilísimo. Lo veréis. Los 3 huevos los ponemos aquí. Y vamos a poner una puntita de mostaza Dijon, muy poquita. Con eso es más que suficiente. ¿Ya? Y ahora un pelín de nuez moscada, que va a dar un aroma delicioso al queso. Estará muy rico. Y lo vamos a batir sin necesidad de batirlo muy bien montado, así como está. Lo importante es batir un poco, nada más para que pierda un poco el olor a huevo, ¿no? Cuanto más batimos, menos huele.
aquí ya está bien. Y echamos el queso, el gruyère, que es un queso súper bueno. Tiene una característica de que es como dulce, ¿no? Un queso de vaca dulce, pero con un punto muy suave de queso viejo. Si no tenéis el gruyère, aquí en España, por ejemplo, podemos utilizar el mahón semicurado, que daría un efecto bastante parecido a esta receta, ¿eh? Es eso de aquí. Y así como está, vamos a echarle un poquito, más o menos la mitad de la nata, y ya lo tenemos. Esto es el super relleno de nuestra quiche au fromage del programa de hoy. Ahora, cuando saquemos eso del horno, lo acabaremos. Bien, eso ya está. Voy a apartar eso. Mirad, está aquí al final he dejado 18 minutos a 180 grados. Está casi hecho. Como veis, se mueve un poquito. Y ahora le vamos a echar el relleno. Y la primera parte, el queso con la mitad de la nata y la mostaza y nuez moscada. Vamos a extender bien aquí. Y eso es una cosa que voy a hacer aquí, que me gusta mucho hacer, porque observé que cuando se echa una parte de la nata sin mezclarla con el relleno, da un resultado de una quiche un poco más húmeda de lo habitual. Entonces, esto de aquí así, sin mezclar, y tal cual, así la vamos a llevar al horno, y serán más o menos unos 20 minutos hasta que esté lista, y veréis qué delicia. Familia, ya la tenemos. Han estado más o menos 23 minutos en el horno. Ha venido un técnico a cambiarnos la inducción, que estaba con problemas, por eso hemos parado un poco. Ya está un poco fría, pero ha inflado un montón, estaba súper alta, y ya estoy salivando. Tengo ganas de probarla, pero antes de acabar aquí, por favor, tenemos un mensaje. Tenny, ven aquí, y el mensaje lo vas a dar tú hoy otra vez. Además, yo también quiero probarla. Sí, ya creo que ya no lo es el sé. mejor momento para probarla. Es lo que más te gusta, ¿no? Sí, cierto. No, la verdad, cuando se va, es el momento que más le gusta. Cuando se va y se lleva un tupper con lo que hemos hecho aquí, se lleva muchas veces más de lo que le tocaría, porque es muy goloso. A ver, nos pasamos aquí horas grabando, pues es normal, ¿no? Claro, ¿no? Algo tengo que sacar. Esto es. Entonces, mensajitos. Likes. Likes, comentarios, darle a la campanita para estar atentos de todo lo que está pasando en esta cocina. Suscripciones, por favor. Y nada más, suscribiros realmente, por favor, porque lo necesitamos. Y darle a la campanita, que también está muy bien, porque así nos tendréis a ver 24/7. 24/7. Entonces, Así que vamos a probar esta maravilla. vamos ahí. Sí, Ahí sí. No, porque estamos muy cerca. Estamos muy cerca, sí. Estamos muy cerca. Vale, es que quiero que veáis Bueno, pues llevar la cámara, pero... aquí un poquito, aquí sí, para que veáis cómo es súper tierna, súper blanquita, súper bonita, y estoy seguro que ¿qué te parece? ¿No? Está buena, ¿no? Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Muy buena, muy buena. Muy buena. El queso no es mega ultra fuerte. Y está así como muy jugosita, ¿no? Ujú. De la nata. La masita crujiente está. Pero
Y haced la masa, no seáis vagos. Aquí hemos venido a darle duro al Eso, asunto. a sobar la masa. A sobar. Entonces, gracias por vuestra visita. Una vez más, acordaros lo que digo siempre, que el camino hacia el corazón de alguien pasa por el estómago. Así Eso es que verdad. cocinar, darle de comer bien, es una manera linda y muy bonita, muy especial de cautivar a las personas. Además, cuando comes bien, te sientes feliz. Esto es. Un beso muy grande a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Cara huevo!